Una tarde gris, Mateo, un niño de 6 años, de cabello castaño alborotado y ojos grandes color miel, abrazaba fuerte a su osito Gastón. Sentía un nudo en la garganta. Sus papás iban a separarse. Mateo miraba por la ventana mientras la lluvia caía. Llevaba puesta su sudadera azul favorita, esa que su mamá le regaló. Pensaba en qué pasaría ahora que papá ya no dormiría en casa. Esa noche, acostado en su cama, Mateo le preguntó a su mamá, ¿papá ya no me querrá? Ella le besó y le dijo, «Claro que sí, mi amor». Su papá llegó a verlo al día siguiente. Lo abrazó fuerte, levantándolo del suelo, mientras Mateo escondía la cara en su pecho para que no se notaran sus lágrimas. Una tarde, Mateo encontró un cuaderno vacío y decidió llenarlo con dibujos de él, mamá y papá sonriendo juntos. Quería guardar esos recuerdos como un tesoro que nada pudiera romper. En la escuela, Mateo contaba con voz temblorosa que sus papás ya no vivirían juntos. Su amigo Diego le dijo, «Mis papás tampoco, pero me siguen queriendo». Una noche, mamá le dijo que aunque papá viviera en otra casa, siempre seguiría siendo su papá. Sus palabras sonaban dulces, pero Mateo sentía su pequeño corazón apretado de tristeza. Papá llevó a Mateo al parque. Subido en el columpio, Mateo preguntó, «¿Me seguirás queriendo todos los días?» Papá asintió, y sus ojos brillaron con ternura. Un día, papá le mostró su nueva casa, una sala pequeña llena de libros y un cuarto solo para Mateo, con una colcha verde y blanco. Mateo sintió un poco de emoción en medio de la tristeza. En casa de mamá, decoraron la habitación con cuadros de colores. Mateo pegó en la pared un dibujo que hizo para recordar que seguirían siendo una familia distinta. Poco a poco, Mateo descubrió que podía querer 2 casas, 2 camas, pero un solo corazón para amar a sus papás sin dividirse. Eso lo hacía sentir más tranquilo. Un domingo, mientras pintaba con sus crayones, Mateo dibujó un puente enorme que unía la casa de mamá y la de papá. Lo llamó el Puente de los Abrazos, porque ahí siempre estarían unidos. Mateo entendió que aunque mamá y papá ya no fueran pareja, seguían siendo su mamá y su papá. El amor no se rompía, solo se transformaba en algo nuevo que podía seguir creciendo. Una noche, mirando las estrellas desde la ventana de su nueva habitación, Mateo sonrió. Abrazó fuerte a Gastón y susurró, «Tengo 2 casas, pero solo un corazón, y caben los 2». Con el tiempo, Mateo aprendió que aunque a veces sintiera tristeza, el amor de mamá y papá lo seguía rodeando como un abrazo invisible. Y así, su corazón volvió a sentirse un poco más ligero.